Buenos días, hermanos. Bienvenido a este episodio corto por parte de Historias Bíblicas AMC. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy voy a estar compartiendo una meditación sobre el significado de cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Yo he titulado esto Sacrificando a Isaac por esa razón. Entonces, vamos a hablar un poco de esto y de lo que quizás significa ese llamado que Dios le hizo a Abraham. Entonces vemos que Abraham es por linaje hijo de Sem, hijo de Noé. Noé después del diluvio, cuando tocó tierra seca, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Y como dije, por linaje de Sem viene Abraham. Abraham fue llamado por Dios a seguirlo y por fe lo siguió y fue encontrado justo. Abraham recibió un pacto de Dios por su fe, y eso lo podemos ver en Génesis 15 y 17. 2 veces Dios establece ese pacto con Abraham y le dice que él va a ser padre de naciones como pago por su fe. Vemos que Abraham, casado con Sara, al principio encontraron ese pacto un poquito difícil de no solo de entender, pero de creer. Abraham ya era bien avanzado en edad y Sara era estéril. Ellos nunca habían tenido hijos. Entonces casi todo el mundo se conoce esta historia de que Sara tomó a su sirvienta y se lo dio a Abraham como concubina. Y por parte de eso le nació el primogénito de Abraham, que fue Ismael. Y después se cumple la promesa de Dios en el tiempo de Dios y le nace un hijo a Sara y a Abraham y lo llamaron Isaac. Entonces ya por fin nació ese hijo de la promesa que se le había dado a Abraham y a Sara. Entonces vemos en Génesis 22, 1 al 14, que Dios llama a Abraham a sacrificar a Isaac. Dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enherbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham a un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham
y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Este pasaje es bien interesante y de aquí se pueden tomar muchos significados. De aquí se puede tomar el significado de el cordero que ofreció Dios para pagar por nuestros pecados, nuestro bello Salvador Cristo Jesús. Se puede tomar la provisión de Dios, que fue lo que Abraham le puso después a ese lugar. Vemos justo después, en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, que es el nombre Jehová Jireh, que se usa muy frecuentemente. Pero cuando uno está leyendo esto, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que estaba cruzando por la mente de estas personas en este momento? Específicamente Isaac, estoy seguro que él estaba bien confundido, herido y molesto. Su padre estaba ahí a punto de sacrificarlo, de matarlo. Es muy posible que él no entendía lo que estaba pasando. Es muy posible que el mismo Abraham no entendía lo que estaba pasando. Tenemos que pensar en el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. Ese era el hijo de su promesa. El hijo que Dios le dio por tal de su pacto. El hijo de el milagro que tuvieron él y Sara. Los dos bien ancianos. Y Sara, que siempre fue estéril, como hablamos hace un poquito. Y le nació este niño. Y ahora Dios lo llama a sacrificarlo. Meditamos en esto y es bien difícil de entender, de quizás ponernos en esa situación, nuestras emociones en esa situación que pasó Abraham y Isaac. Y hasta pensar en por qué Dios hizo esto. ¿Por qué le puso esta prueba delante de él? Y es muy fácil decir, sí, Abraham hizo bien, obviamente hizo bien. Fue fiel a Dios. Pero ¿por qué fue necesario de esa manera? Y tenemos que darnos cuenta que sí, Dios es un Dios de promesas. Dios es bello y misericordioso. Dios nos da promesas y las cumple. Dios hace pactos con nosotros. El pacto más importante siendo salvación por tal de la fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Pero algunas veces Él tiene que acordarnos de qué es más importante. ¿Qué era más importante para Abraham en ese momento? Eso fue la prueba de Dios. Abraham, ¿qué tú amas más? ¿El hijo de la promesa que te di? ¿O el que te dio ese hijo de la promesa? Y esa es la pregunta que algunas veces nos tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Qué es lo que amamos más? Es muy fácil amar la provisión de Dios, amar las promesas de Dios. Es muy fácil amar todo lo bueno que es Dios y que nos da Dios y que nos dice Dios. Pero algunas veces es fácil también olvidarnos que más importante es el amor para Dios. Dios es sobre todo santo. Antes de ser justo, antes de ser bueno, antes de ser Dios proveedor, Él es santo. Y Él no tolera el amor de nada sobre Él. Dios es el primero. Tiene que ser el primero en nuestras vidas. Y siempre tenemos que acordarnos de eso. Y es mejor nosotros acordarnos de eso antes de que Él nos haga recordar.
que fue por cualquier razón que él tuvo, que él hizo esto con Abraham. Ese fue el significado de sacrificar a Isaac. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar a Abraham? ¿A la promesa de Dios o a Dios de su promesa? Esa es la importancia de esta enseñanza que tenemos aquí en estos pasajes, además de los demás que ya hemos mencionado y quizás que ustedes mismos han recibido en su tiempo de meditación. Y vemos otro ejemplo. Por ejemplo, quiero presentarle a ustedes a Isaías. Vemos en Isaías 6:1 que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces ese es un pasaje que es bien fácil perder algunos detalles que se habla ahí. Entonces, ¿por qué es importante ese detalle de el año en que murió el rey Usías? ¿Quién era el rey Usías? Entonces vemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 15 del 1 al 5 dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incensos en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía encargo del palacio, gobernando al pueblo. Entonces vemos que Usías se conoce en la Biblia por dos nombres. Aquí se describe como Azarías, hijo de Amasías, pero después en Segunda de Crónicas dice entonces Usías ahí se le refiere otra vez como el rey Usías. Vemos que varias veces en la Biblia varios personajes tienen múltiples nombres como Pedro, Simón, Pablo. Vemos también que Salomón también fue dado el nombre Jededías. Entonces en este caso igual tenemos a Usías. Entonces en el segundo libro de Crónicas detalla un poquito más sobre quién era el rey Usías. Dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces aquí nos explica un poquito más de por qué el rey Usías fue castigado con lepra. Entonces Usías vemos que fue un rey que prosperó. Al principio tuvo la bendición de Dios, hizo lo que era justo delante de Dios, y Israel prosperó. Se dice que quizás fue uno de los reyes más prósperos y de los tiempos más prósperos que tuvo Israel. Pero vemos que el rey Usías llegó a un momento en que toda esa prosperidad, todas esas bendiciones de Dios se convirtió en orgullo, y trató de hacer un sacrificio que no era para él hacer. Y los sacerdotes hicieron lo correcto. Lo pararon. Los sacerdotes pararon al rey y le dijeron: lo que tú estás haciendo está mal. Y por eso Dios lo castigó. Entonces, esto lo digo porque cuando regresamos
a Isaías 6:1, nos acordamos que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron al templo. Entonces se cree que Isaías tuvo una relación bien cercana con el rey Usías. Se cree que hasta quizás fueron primos hermanos. Entonces Isaías era una persona que estaba acostumbrado a estar en presencia de gente de alto rango, no solo del gobierno, pero social. Isaías vivía bien, y al tener quizás esa relación tan cercana con el rey Usías, la provisión de Isaías venía de él. Entonces, al morir el rey Usías, murió esa provisión que tenía Isaías. Usías tuvo que morir, tuvo que ser sacrificado para que Isaías entonces pudiera poner toda su fe y toda su provisión y todo por fin en las manos de Dios. Y después que Isaías hizo eso, entonces Dios pudo obrar de esa manera tan grande que obró por parte de Isaías. Entonces, aunque son dos temas separados, la lección es la misma. Algunas veces tenemos que sacrificar algo para obtener la verdadera voluntad de Dios, para ver que Dios es lo más importante. No podemos amar a las promesas más que amamos el que nos dio la promesa. No podemos amar las provisiones más que el que provee. No podemos amar la salvación más de lo que amamos al Salvador. Y esto yo lo digo porque algunas veces nos olvidamos, nos ponemos cómodos en las situaciones que estamos en nuestra vida de día en día, y algunas veces la comodidad se convierte en algo malo. Algunas veces es necesario incomodarnos para obtener ese primer amor otra vez, para acordarnos de qué es realmente importante. Y lo importante siempre es Dios. Nuestras provisiones vienen de Dios, nuestra salvación viene de Dios. No podemos amar ni siquiera la salvación más de lo que amamos a Cristo Jesús, el que nos dio la salvación. Hermanos, sacrifiquen a Isaac antes que Dios lo llame a hacerlo. Es más fácil hacerlo antes que de la manera difícil. Bueno, esto concluye esta meditación que yo he tenido. Espero que sea una bendición para ustedes. Mediten en ella. Mediten en la palabra de Dios. Lo más importante es siempre estar leyendo la palabra de Dios, buscando discernimiento en sus mandatos, en sus obras, en lo que Él nos quiere decir, en lo que Él quiere de nosotros para cumplir nuestro propósito en este mundo. Y bueno, si les gustó, por favor, ayúdanos por darnos un like, si pueden suscribirse al canal y seguirnos, apoyarnos en este tiempo que estamos cumpliendo con nuestro ministerio de tratar de alcanzar las personas por tal de este canal de YouTube. Esta es nuestra manera de evangelizar, de proveer la palabra de Dios a las personas, quizás algunos que no creen, o quizás algunos que simplemente están buscando contenido cristiano, meditaciones, temas interesantes centrados en la Biblia y en nuestro Dios. Bendiciones para todos ustedes, que Dios esté con ustedes y gracias.